Un mensaje a los trabajadores en el sentido de que es ilegal que las empresas emprendan acciones como despidos o suspensiones producto de que ustedes no participen en las movilizaciones. Es ilegal y la Secretaría del Trabajo va a estar en toda la disposición en caso de que estas empresas emprendan acciones como despidos o suspensiones de salario en caso de que ustedes no participen en estas movilizaciones que han convocado un grupo de empresas en el sur. Repito, es ilegal que se emprendan acciones para sancionar a los empleados en caso de que no participen en estas movilizaciones, y el Estado, el gobierno, va a estar ahí en su defensa en caso de que estas empresas emprendan este tipo de acciones. En segundo lugar, creo que es importante irle a consultar a estos trabajadores que están participando en estas movilizaciones si ellos pagan impuestos, si ellos pagan impuestos cuando van a los supermercados, si ellos pagan impuestos cuando van a las pulperías, cuando van al estadio, si ellos pagan impuestos sobre renta cuando les pagan su salario, y se van a dar cuenta que la gran mayoría de los trabajadores de estas empresas pagan sus impuestos, así como lo pagamos nosotros, así como lo pagan todos ustedes que nos están acompañando acá. Les invito a los medios a que vayan a esta movilización y le pregunten: ¿usted paga impuestos? A cada uno de estos empleados, y van a ver que la gran mayoría paga. Entonces es un poco absurdo que los trabajadores de este país, que son quienes sostienen el Estado, la gran mayoría de impuestos en Honduras son impuestos indirectos, que los pagan esos mismos trabajadores que andan en esa movilización, por obligación de su patrón, se vean coaccionados a defender empresas que tienen amplias exoneraciones o que evaden en algunos casos. Es absurdo que los trabajadores, que son quienes sostienen las finanzas del Estado, sean coaccionados para ir a defender empresas que están exoneradas o que evaden. En ese sentido, creo que es muy importante destacar que es falso algunas aseveraciones que han dicho estas empresas. Es falso que las empresas van a perder sus exoneraciones dentro de 2 años. En algunos chats que andan circulando, incluso algunos de los dueños de estas empresas han amenazado a los empleados con que si se aprueba la ley van a despedirlos a todos dentro de 2 años. Yo creo que es mentira que estas empresas se van a ir. Solo las camaroneras el año pasado tuvieron más de 2.000 millones de lempiras en utilidades. ¿Cómo se van a ir? Industrias que tuvieron miles de millones de lempiras en utilidades. Las exoneraciones, tal como apuntaba el licenciado Gustavo Irías acá, las exoneraciones de estas empresas las van a seguir gozando durante todo el tiempo que les reste. En el caso de algunas empresas camaroneras todavía les quedan 14 años en el goce de sus beneficios fiscales, y la ley reconoce esos beneficios. Frente a ese contexto debemos consultarnos nosotros si tienen utilidades de miles de millones de lempiras, si reciben exoneraciones por cientos de millones de lempiras, si van a seguir gozando de estas exoneraciones, porque estas empresas están provocando este tipo de movilizaciones. Es importante consultarnos. ¿Será que se han visto beneficiados de decretos particularizados para estas empresas aquí en el Congreso? ¿Será que algunas de estas empresas gestionaron actos que se han convertido en casos de corrupción emblemáticos a través también del Congreso, de la Secretaría de Desarrollo Económico en el pasado, y en la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras en el pasado? ¿Será, debemos preguntarnos nosotros, que lo que les incomoda es que esta ley combata la corrupción y los abusos? Insisto, preguntémonos eso. Si estas empresas, primero, van a seguir teniendo enormes utilidades, van a seguir gozando de su exoneración, y van a seguir durante todo el tiempo que les reste del contrato teniendo exoneraciones y privilegios fiscales, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que les incomoda? Creo que haciéndonos esa pregunta vamos a entender las razones por las cuales están provocando este tipo de marchas.
Solo una última interrogante, disculpe, abogada Silvia Ayala, ministro, solo para que nos confirme qué tipo de amenazas a muerte que ha estado recibiendo para que la prensa y el pueblo hondureño sepa por esta ley que se está discutiendo. El viceministro Cristian y yo en septiembre del año pasado, en el marco del inicio del proceso o más bien de la finalización de la redacción del proyecto de decreto de revisión de exoneraciones, y Cristian también en el marco del proceso de revisión de los contratos de energía del ENE, fuimos objeto de amenazas a muerte. Pues, ¿qué tipo de amenazas a muerte? O sea, las amenazas a muerte son de un tipo. Le escriben un mensaje y le dicen te voy a matar. Entonces, esto provocó que tomáramos medidas de seguridad y un diario, que es el diario El Heraldo, publicó una nota sobre, digamos, cuestionando estas medidas de seguridad. Nosotros pues estamos defendiendo nuestra vida, ¿no? Y naturalmente hemos denunciado casos de corrupción y casos de abuso en los que están involucrados empresas que tienen vínculos con el narcotráfico, con el crimen organizado, con el lavado de activos, con el financiamiento de actividades ilícitas. Y esto naturalmente nos ha puesto en una situación de exposición y de riesgo en nuestras vidas que pues nosotros estamos en disposición de asumir para lograr transformar y lograr los cambios profundos que necesita nuestro país. Ya don Gustavo nos comentaba que ellos habían expuesto ampliamente sobre los antecedentes de la situación del contexto económico y social de nuestro país. Es una situación calamitosa y para transformar esa situación ocupamos cambios profundos y radicales. Y yo no niego que esta ley de justicia tributaria implique una transformación profunda en el esquema y el modelo de desarrollo de este país, que ha demostrado estar fracasado. Y naturalmente uno de los elementos sobre los cuales se ha sustentado el modelo de desarrollo anterior es sobre la corrupción, sobre el incentivo a actividades ilícitas, incluso vinculadas al narcotráfico. Entonces, naturalmente este tipo de denuncias y algunas incluso particularizadas que hemos hecho, la construcción de expedientes y el anuncio de la construcción de expedientes para su remisión a la CICI pone en riesgo nuestra vida y hemos decidido en ese sentido tomar medidas. ¿Verdad? De que ellos nos explican lo que es la responsabilidad de ellos en el resguardo de esta información y tuvimos una muy buena comunicación, tuvimos una muy buena explicación de parte de ellos y de parte de la SAT y se va a trabajar en lo que es un protocolo de resguardo de información. Le cedo la palabra al presidente Layala. Muchas gracias, doctora. Muy satisfechos de la reunión. Creo que la comisión entendió bien la posición que había, la importancia del secreto bancario. Y pues habrá que hacer algunas reformas, algunos artículos. La banca nunca se ha puesto a dar información de obligados a tributar o clientes de los bancos que están siendo investigados, casi siempre por lavado de activos, corrupción, no por delitos tributarios. Pero yo creo que ellos han entendido la importancia de los ahorros, de que los ahorrantes estén tranquilos, que su información va a estar bien resguardada, que no tienen de qué preocuparse, porque claro, en este tiempo su información de sus cuentas ande circulando ahí, pues sabemos que no estamos pasando el mejor momento en lo que a seguridad se refiere, pero creo que ya todo va a estar bien, la información va a estar bien resguardada, no veo yo de qué preocuparse. Gracias, señor presidente. Voy a cederle la palabra al director del SAT, ¿verdad? Porque hay una muy importante aportación que hizo él en cuanto a lo que es la certificación que está pasando el SAT
en materia de resguardo y estándares internacionales de seguridad en materia de la información de los que tributan. Muchísimas gracias, doctora. El día de hoy hemos expuesto ante la Comisión de Dictamen del Congreso y ante la IVA cuáles son los problemas que ha tenido SAR, no solo en este gobierno, sino que también en gobiernos anteriores, producto de en primer lugar, la forma en que está redactado el numeral 4 del artículo 72, que nos exige precisamente proveer la información que nosotros requerimos para poder acceder a la información que requerimos. Este artículo, la forma en que está redactado actualmente, impide que la administración tributaria tenga acceso a información bancaria fundamental tanto para la determinación del riesgo de incumplimiento tributario como para los procesos de auditoría y controles que el SAR ejecuta. Creemos que nuestra posición ha quedado bastante clara. También hemos expresado todas las políticas y los mecanismos de seguridad y resguardo de la información que se implementan dentro de SAR, destacando que SAR nunca ha tenido una filtración de información. Así que quiero reiterar también la expresión de respaldo que hicimos a los postulados de la importancia del resguardo y la confidencialidad de la información bancaria que expresó ahí. Nos parece importantísimo que la información bancaria no circule de forma pública, y la reforma no es eso lo que propone. La ley de justicia tributaria no propone que cualquier persona pueda ir a pedir información bancaria sobre su vecino. Lo que se está proponiendo es nada más permitir el acceso a la información bancaria para la administración tributaria, a la cual no hemos tenido acceso desde 2019, entre otras cosas por la redacción del artículo 72. Creemos que ha sido un diálogo importante, fructífero, y que vamos a lograr, porque la Comisión también va a lograr llegar a acuerdos importantes en este sentido. Ok, vamos a escuchar algunas preguntas por parte de los medios de comunicación. Héctor Murillo, de la Vega. Buenas tardes. A los representantes de la AIVA, si nos pueden explicar un poco, porque se ha venido diciendo que esta ley de justicia tributaria, refiriéndose al secreto bancario, es un riesgo. En voz de ustedes, ¿trae riesgo esto en realidad para aquellos ahorrantes, para aquellos empresarios, esto para poder aclarar alguna de las dudas que se ha generado esta altura? No, como dije, todo depende cómo se maneje, pero como nos explicaron hoy, la forma en que se va a manejar, yo creo que no habría riesgo, sobre todo si la información no se pide en forma generalizada, sino que se pide información sobre aquellas personas que ya tienen una investigación en proceso o que hay indicios de defraudación fiscal. Espéreme, va a agregar. Vamos a agregar un poco. Miren, recuerden, y buenas tardes a todos. Acérquese al micrófono. Recuerden ustedes que la banca en Honduras tiene más de 100 años de existencia. Durante esos más de 100 años de existencia, el ahorro ha estado seguro y la gente ha confiado en lo más importante, que son sus ahorros en la banca. Eso no queremos que se pierda en ningún momento, ¿no? Entonces, definitivamente que si hay información, ya se tiene información a través del regulador. Si se requiere más información individualizada, la banca nunca lo va a denegar, nunca lo va a negar. Gracias. Buenas tardes, don Venancio. ¿Cómo salvaguardar el secreto bancario o esa reserva bancaria, esa información privada de los clientes? ¿Habría temor en los clientes de poder llevar sus capitales al sistema bancario? Bueno, eso es algo que cada cliente tendrá que decidir, ¿verdad? Pero yo diría que si se maneja así en forma individual, no debería de haber temor por esa parte.
Roger Espinosa, de Canal. Buenas tardes. Hay un dicho que nada debe, nada teme. En el marco de la tramitación de la ley de justicia tributaria, le pregunto al ministro de las Artes, ¿cuáles son los beneficios exonerados? ¿En qué beneficios se ha venido beneficiando la banca? ¿Cuántos millones de lempiras ha percibido donde ha sido exonerada y de la IVA? ¿A qué está dispuesto a aflojar la banca privada en beneficio del pueblo hondureño en el marco de las exoneraciones? Bueno, en primer lugar, gracias, doctora. En primer lugar, hay que señalar que Honduras está a la cola de Latinoamérica en materia de transparencia bancaria para fines tributarios. Honduras está a la par de países como Guyana en materia de acceso de la administración tributaria a información bancaria. En ese sentido, lo que plantea el proyecto, esto lo digo en referencia a su caso, que nada debe, nada teme. Lo que plantea el proyecto es permitirle acceso a la información bancaria a la administración tributaria. Esta es una herramienta básica para cualquier administración tributaria para que pueda determinar si en efecto ha existido evasión al fisco. En segundo lugar, la banca no tiene beneficios fiscales directamente, ¿no? Pero sí, digamos, hay algunas inversiones de la banca en empresas exoneradas, entonces reciben algunos beneficios indirectos, pero la banca, digamos, las personas jurídicas que se constituyen como bancos no tienen beneficios. Las cooperativas sí tienen un régimen que se mantiene, hay que decirlo, de tasa diferenciada en impuestos sobre renta. Se les da un descuento del 10% en el impuesto sobre renta y ese beneficio para las cooperativas se mantiene. Vamos a escuchar la última interrogante de Ricardo Reyes. Bien, ministro, usted hablaba ayer de los problemas de acciones para obtener esta información de los bancos el día de ayer, en la nueva ley. Pero yo le pregunto a don Manuel, señor don Manuel, ¿qué tipo de protocolo creen ustedes que debería de seguir, bueno, la SAR en este caso, para obtener la información? Porque se está hablando de un nuevo protocolo. Bueno, para obtener información tendrán que solicitarla, todavía está por ver por medio de quién, directo. Y el protocolo de seguridad es algo que tenemos que desarrollar. La SAR, cerca del micrófono. Bueno, solo quiero reiterar que la reunión de hoy fue muy productiva, donde hubo una charla amistosa, donde se respeta y se entiende la responsabilidad de la banca privada en cuanto al resguardo de la información, y también se charló de la responsabilidad que tiene la banca con la sociedad del pueblo hondureño y que ellos están en la disposición de dar esa información siempre y cuando sean los protocolos de seguridad de resguardo de información. Es lo que nosotros como Comisión de Justicia, Comisión de la Justicia Tributaria, pues estamos recibiendo a bien todas esas acotaciones y las estamos tomando en cuenta. Muchas gracias y buenas tardes. Bien, de esta forma finaliza la conferencia de 130.000 empleos por año, que si lo comparamos con el número de población de más de 2,5 millones que declaran o que está en una situación de problemas en cuanto a su empleo, vemos que su aporte es importante, pero no suficiente para la generación de empleo que requiere el país en calidad en cantidad y calidad. Igualmente nos preocupa cómo en este marco la situación de pobreza ha evolucionado de manera dramática. En 20 años, tener 63% de la población baja nivel de pobreza, y tenemos 74%, de tener 43% de la población en 2001, en el 2021
este alcanzó el 53%, especialmente en las zonas rurales, de ahí que el cambio de una política de promoción, de inversión desde el Estado se vuelve más que necesario. Sí, sobre todo si valoramos cómo este sistema de incentivos fiscales no han contribuido desafortunadamente en forma significativa para generar empleo suficiente. De ahí que respaldamos en el espíritu, los aspectos claves de esta iniciativa de ley, que se va a abandonar el apoyo hacia las exportaciones, que ha sido el foco del modelo económico hasta ahora en el país. Busca darle prioridad a apoyar la producción nacional para mercado interno. Tenemos la expectativa que este cambio de enfoque pueda generar mayores oportunidades a un mayor número de población, que por esa ruta finalmente vayamos abatiendo la pobreza, reduciendo la desigualdad, creando más oportunidades. Nos parece también relevante el hecho de que el Estado se proyecta a partir de esta iniciativa de ley un rol más protagónico en la economía, asumiendo inversiones estratégicas, lógicamente en campos claves como educación, salud, infraestructura y otros ámbitos. Hay que decir que es una tendencia que ha venido tomando fuerza en los últimos años, sobre todo a partir de la crisis económica mundial que vive el mundo. No sería el único país en el cual se revalora el rol del Estado en la economía. Lógicamente hemos planteado algunas propuestas. Una de ellas es la importancia de incorporar en esta ley un enfoque en cuanto al desarrollo de las capacidades laborales, es decir, aspirar a una fuerza de trabajo que no solo sea valorada porque es barata, sino porque tiene un valor agregado, tiene capacidades técnicas que son significativas para una inversión nacional y sobre todo para una inversión extranjera. También hemos abogado por una mayor calidad del gasto y en ese sentido pues hemos recibido el compromiso hacia una mayor transparencia. Como organizaciones ciudadanas estaremos pendientes y estaremos dando seguimiento pues, efectivamente el incremento de ingresos tributarios que puede implicar esta nueva ley pueda traducirse realmente en una inversión pública que contribuye efectivamente al desarrollo. Y también hemos propuesto, que nos parece relevante, que al derecho tributario hay que incorporar el derecho ambiental, es decir, que en este nuevo esquema de inversiones el Estado debe de hacer frente, de asegurar que, en primer lugar, prevenir el daño ambiental. Una vez que se ha producido ese daño ambiental, debe implicar pues también contribuciones tributarias de las empresas, que en el marco de una crisis climática y en el marco de un país donde mucha de la producción
se basa precisamente en los recursos naturales. Son recursos que efectivamente son dañados por la actividad industrial y que en ese sentido pues debe haber una compensación de las empresas privadas, del Estado, de la sociedad, por los daños ambientales que pudiera provocar en sus actividades. Así rápidamente es un resumen de lo que hemos planteado esta mañana. Tenemos una pregunta por parte de la periodista y Sarmiento de MTV. Buenos días, sí, tengo, en realidad son dos consultas. Los que más ganan, más paguen son los que propone el gobierno por alta de jurisprudencia tributaria. ¿Consideran correcta esta aseveración? Y la otra consulta es, ¿qué opinan acerca de lo que está pasando con los empresarios que sacan a sus trabajadores a las calles a protestar en contra de esta ley de justicia tributaria y aseveran de que va a traer desempleo al país? Mire, desde una perspectiva de la desigualdad, Honduras es uno de los países más desiguales del mundo, donde lo que tenemos es que una pequeña élite se ha enriquecido a lo largo de todas estas décadas, probablemente más de 100 años, y lo que al final tenemos es una población terriblemente empobrecida, que no tiene más opción que el peligroso camino, la migración internacional, y esto es un principio universal, la necesidad de la tributación progresiva. Tal como usted decía, el principio de la tributación progresiva implica que los que ganan más pues, tienen que tributar más, y es el aporte pues, a la sociedad, y es la manera en que las sociedades pueden reducir los terribles niveles de desigualdad, especialmente en Honduras. En el caso de los trabajadores que salen a la calle a protestar por la ley, realmente no hay mayor justificación, en el sentido de que la ley está reconociendo los derechos adquiridos por las diferentes empresas acogidas a estos diferentes regímenes fiscales. Lo que con la ley se está haciendo es que este régimen se está derogando para crear un nuevo régimen más simple y que pueda permitir un mayor control del Estado, que tendrá más de 10 regímenes que existen en estos momentos, solo eran 2, uno orientado a promocionar la producción nacional, el RINDE, y la producción para la exportación, la zona franca, pero eso no significa que los derechos que han adquirido empresas que están adheridas a los regímenes de exoneraciones actuales van a ser eliminados, de que cuando esta ley entre en vigencia pues prácticamente va a haber miles de desempleos, y si hablamos del dato que les dimos de la generación de empleo en Maquila, habría más de 130,000 trabajadoras y trabajadores desempleados, pero eso no es real. Realmente la ley está reconociendo estos derechos adquiridos. No habrá un desempleo producto de la entrada en vigencia de esta ley, de acuerdo al análisis exhaustivo que hemos hecho como Centro de Estudios para la Democracia. Lógicamente lo que en el fondo aquí está es la búsqueda de